¿Sabías que existe una forma de bloquear la influencia de Satanás sobre tu hogar sin necesidad de enfrentamientos espirituales complicados? La clave está en algo tan poderoso como aparentemente simple: la alabanza. En 2 Crónicas 20:22 leemos: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, y fueron derrotados. Este versículo revela un principio espiritual profundo. Cuando el pueblo de Dios alaba, el enemigo retrocede. Hoy veremos cómo la alabanza auténtica no solo atrae la presencia divina, sino que se convierte en una muralla de protección impenetrable para tu hogar. Te mostraremos cómo activar esta arma espiritual, cómo utilizarla estratégicamente y qué actitudes debes cultivar para que su poder se manifieste plenamente. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través del poder transformador de la alabanza? Cuando en medio de la noche te despierta un pensamiento oscuro, cuando los ánimos de tu hogar cambian sin explicación o cuando los conflictos parecen surgir de la nada, ¿te has detenido a pensar que quizá no estás luchando contra personas, sino contra fuerzas espirituales invisibles? La Biblia nos recuerda en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta verdad debería llevarnos a mirar más allá de lo evidente, a comprender que detrás de cada tormenta doméstica, cada discusión sin sentido y cada ambiente de tensión puede estar operando una estrategia del enemigo. Pero lo que muchos ignoran es que existe un arma poderosa, muchas veces subestimada, que desarma por completo esas estrategias: la alabanza. No se trata solo de cantar, sino de una acción espiritual que cambia atmósfera, cierra puertas al enemigo y establece dominio divino donde antes había caos. En el libro de 2 Crónicas, capítulo 20, se relata un momento crucial en la historia del pueblo de Judá. El rey Josafat se enfrentaba a un enemigo numeroso, una alianza de naciones que parecía imposible de vencer. Él sabía que con sus propias fuerzas no podría hacer nada. ¿Qué hizo entonces? No corrió a buscar más soldados, no reforzó sus murallas, no confió en su ejército. Convocó a todo el pueblo para buscar a Dios y en un acto que desafía toda lógica militar, designó cantores para que marcharan al frente del ejército, alabando a Dios con estas palabras: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y lo que sucedió a continuación es uno de los momentos más impactantes de intervención divina registrada en las Escrituras. Mientras ellos entonaban cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los enemigos de Judá, y ellos mismos se destruyeron entre sí. No hubo que pelear. No hubo que levantar una sola espada. La victoria fue provocada por la alabanza. Eso nos enseña que cuando tú elevas una alabanza sincera, no solo estás adorando, estás activando la intervención directa del cielo en tu batalla. Muchas veces las personas piensan que alabar es una actividad para cuando todo va bien, para cuando se sienten felices o en paz. Pero la verdadera fuerza espiritual de la alabanza se revela cuando surge en medio de la tormenta, cuando se levanta como una declaración de fe en medio de la oscuridad. Satanás no puede operar donde hay luz, y la alabanza es exactamente eso: una luz poderosa que disipa toda tiniebla. El enemigo odia la alabanza, porque cada vez que un hijo de Dios alaba, está recordando que su derrota ya fue decretada en la cruz. En Mateo 21:16 Jesús dice: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Esta cita, tomada del Salmo 8,
revela que la alabanza tiene un efecto devastador sobre los enemigos de Dios. En el versículo original se lee: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es decir, la alabanza silencia a Satanás. No solo lo ahuyenta, lo deja sin voz, sin argumento, sin derecho de permanencia. Si esto es así, ¿por qué entonces tantos hogares cristianos viven bajo constante ataque? La respuesta muchas veces está en que hemos dejado de alabar, nos hemos acostumbrado a vivir desde la queja, desde la preocupación, desde el ruido emocional, y hemos olvidado que la atmósfera espiritual se define desde nuestra boca. Lo que decimos, lo que cantamos, lo que declaramos, establece autoridad. En lugar de declarar que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchas veces nos encontramos diciendo que nunca hay suficiente, que todo sale mal, que no hay paz en esta casa. Pero cuando la alabanza regresa al hogar, algo se activa. Es como encender una antorcha en una cueva. Todo lo que estaba escondido empieza a ser revelado. La alabanza no solo honra a Dios, también expone todo lo que no le pertenece. He conocido testimonios de personas que, enfrentando ambientes de opresión espiritual, decidieron simplemente comenzar a llenar su hogar con cánticos. No con música ruidosa, no con exhibiciones emocionales, sino con una actitud constante de alabanza. Canciones suaves al amanecer, palabras de agradecimiento durante el desayuno, himnos mientras se limpia la casa. Y lo que ocurrió fue una transformación tan palpable que incluso personas no creyentes, al entrar en esos hogares, preguntaban qué había cambiado. Porque cuando se establece una atmósfera de alabanza, el Espíritu de Dios habita allí. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Como lo afirma 2 Corintios 3:17. Esta libertad no es solo simbólica, es real. Las cadenas que el enemigo ha colocado comienzan a romperse. El ambiente se vuelve ligero, los pensamientos opresivos desaparecen, los niños duermen mejor, las discusiones cesan. Las puertas que se mantenían cerradas por causa del temor, la culpa o la tristeza comienzan a abrirse. No se trata de magia, sino de principios espirituales eternos. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, como dice Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No dice que visita, dice que habita. Y si Dios habita en un lugar, el enemigo tiene que desalojar. Piénsalo por un momento. ¿Cómo sería tu hogar si cada día, sin importar las circunstancias, decidieras llenar tu ambiente con alabanza? ¿Qué cambiaría en tus mañanas si al abrir los ojos, lo primero que saliera de tu boca fuera una palabra de gratitud? ¿Cómo sería tu familia si, en lugar de discutir, aprendieran a poner un canto en medio del desacuerdo? No se trata de negar los problemas, sino de enfrentarlos con una herramienta que viene directamente del cielo. La alabanza no es una evasión, es una confrontación espiritual directa. Mientras tú levantas tus manos, Dios levanta su mano a tu favor. Mientras tú cantas, Él pelea tus batallas. Mientras tú reconoces su grandeza, Él desciende con poder. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, encadenados en el fondo de una prisión y golpeados por causa del Evangelio, no se quejaron, no se amargaron, no gritaron pidiendo justicia. Hechos 16:25 nos relata que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y lo que ocurrió después fue un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, abrió las puertas y rompió las cadenas. Este evento no fue casualidad, fue el resultado de una alabanza ofrecida
en el momento menos oportuno desde el punto de vista humano, pero más potente desde el punto de vista espiritual. Pablo y Silas no alabaron para obtener la libertad. Alabaron porque su espíritu estaba libre. Y esa libertad interior provocó una liberación exterior. Eso nos enseña que cuando tu corazón está lleno de alabanza, las cadenas que te atan no tienen poder. Satanás sabe esto y por eso hará todo lo posible para robarte la alabanza. Usará distracciones, ofensas, cansancio, preocupación, incluso religiosidad vacía para que tu boca se cierre. Porque mientras tu boca esté cerrada, tu autoridad también lo estará. Pero cuando decides alabar, incluso sin fuerzas, incluso con lágrimas en los ojos, estás enviando un mensaje al cielo y al infierno. Mi confianza está en Dios y no importa lo que vea, lo alabaré. Job lo entendió cuando dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa declaración no es solo resignación, es una forma de alabanza que desarma al enemigo, porque le quita el control emocional sobre tu vida. No importa cuán oscura parezca tu situación, no importa si las circunstancias son adversas, la alabanza siempre será una opción. Y cuando la eliges, eliges victoria. En Isaías 61:3 se nos promete que Dios nos dará manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese manto viene con la alabanza. La angustia, el miedo y la desesperanza no pueden sostenerse donde hay adoración. Cada vez que alabas, estás vistiendo tu espíritu con una armadura celestial. Estás proclamando que tu casa no es territorio del enemigo, sino santuario del Altísimo. Estás trazando límites espirituales, marcando tu hogar como territorio sagrado. ¿Y si comenzaras hoy mismo? ¿Y si en lugar de poner cualquier música al azar en tu casa, eligieras canciones que eleven tu espíritu? ¿Y si cada vez que te sintieras atacado, en lugar de encerrarte en tus pensamientos, levantaras una alabanza? ¿Qué pasaría si entendieras que cada nota, cada palabra, cada gesto de adoración es como una lanza espiritual que atraviesa las tinieblas y abre camino a la luz de Dios? Tal vez entonces descubrirías que la paz que tanto anhelas no está en las circunstancias, sino en el ambiente espiritual que eliges construir. Y ese ambiente comienza con una decisión: alabar. La alabanza no es un lujo, es una necesidad. No es una opción decorativa en la vida cristiana. Es parte del fundamento que sostiene tu hogar. Un hogar sin alabanza es un hogar vulnerable. Pero un hogar donde se honra a Dios constantemente, donde cada día se levanta su nombre, donde hay gratitud, donde hay cantos, donde hay reverencia, es un lugar donde las fuerzas del mal no pueden prevalecer. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios se manifiesta allí. Y cuando Dios se manifiesta, el enemigo huye. Tal vez por años has estado peleando con tus propias fuerzas, tratando de arreglar problemas con argumentos, con gritos, con control, sin entender que la batalla es espiritual. Y si la batalla es espiritual, la estrategia también debe serlo. Hoy, Dios te recuerda que la alabanza no solo es un acto de devoción, sino un arma poderosa de defensa y de guerra. Si decides tomarla en serio, si haces de ella una práctica constante y no solo ocasional, verás cómo tu hogar comienza a transformarse. Porque cuando tú alabas, el cielo se abre. Y cuando el cielo se abre, ninguna obra del infierno puede resistir. En un mundo saturado de ruido, tensiones y mensajes contradictorios, cada espacio que habitamos se convierte en una extensión directa de nuestras decisiones espirituales. Lo que permitimos que habite en nuestra casa no solo afecta nuestro estado emocional, sino que determina el clima espiritual que nos rodea. La Biblia es clara al señalar que donde hay oscuridad, el enemigo encuentra lugar para operar, pero también revela que hay una presencia que lo transforma todo.
la presencia de Dios. Y uno de los caminos más directos para invitar esa presencia es la alabanza. Cuando un hogar se llena de alabanza, se convierte en un lugar donde la luz de Dios no solo habita, sino que reina. Y donde Dios reina, la oscuridad no puede resistir. El salmista declara en el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esta afirmación establece un principio divino. La alabanza no solo honra a Dios, crea un lugar donde Él decide permanecer. No es simplemente una expresión externa de gratitud o devoción. Es una invitación espiritual activa. Cuando en un lugar se alaba el nombre del Señor, ese lugar deja de ser común, se convierte en un terreno sagrado. Y allí, donde Dios habita, toda presencia contraria debe retirarse. La alabanza no solo atrae a Dios, simultáneamente repele toda fuerza que le es opuesta. En 1 Samuel 16:23 se narra un episodio profundamente revelador. Saúl, afligido por un espíritu maligno, encontraba alivio solo cuando David tomaba el arpa y tocaba con su mano. La Escritura dice que Saúl se sentía aliviado y mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La música de David no era casual, era alabanza nacida de un corazón conectado con el cielo. No fue el talento lo que transformó el ambiente, sino la unción depositada sobre cada nota que fluía como ofrenda al Señor. Este evento nos enseña que la atmósfera espiritual responde al contenido espiritual. Cuando lo que se eleva es alabanza genuina, el reino de las tinieblas pierde legalidad sobre ese espacio. El entorno espiritual de una casa no se define por su decoración ni por el silencio que allí reina. Se determina por la presencia que se honra y exalta en ese lugar. Cuando una familia decide llenar sus días con alabanza a Dios, está consagrando su hogar como un templo. No hace falta un altar físico ni rituales elaborados. Basta con elevar el nombre del Señor con reverencia, con constancia y con convicción. La alabanza tiene el poder de convertir lo ordinario en extraordinario, lo natural en espiritual, lo cotidiano en santo. No se trata de impresionar, sino de rendir. Y donde hay rendición verdadera, el cielo desciende. El Salmo 68:1 declara: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. La manifestación de la presencia divina produce desplazamiento inmediato de toda resistencia espiritual. No hay demonio, no hay carga, no hay atmósfera opresiva que pueda resistir cuando Dios se levanta. Y Él se levanta cuando su pueblo le exalta. La alabanza no es una respuesta a las circunstancias, es una declaración de gobierno. Alabar es afirmar con cada palabra que Dios es el centro, que Él tiene el control, que su soberanía está por encima de todo argumento humano y toda potestad maligna. En esa afirmación, los muros invisibles que rodeaban la familia comienzan a caer y los lazos que ataban a los miembros de ese hogar son rotos con autoridad celestial. La alabanza no opera desde la emoción, actúa desde la verdad. Juan 4:23 nos recuerda que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este tipo de alabanza trasciende la música, el ritmo o el estilo. Nace de un corazón alineado con la palabra. Uno que ha comprendido que alabar no es un evento, es una posición espiritual. Cuando se alaba en espíritu, no se hace desde la carne, sino desde una comunión interior que conecta directamente con el corazón de Dios. Y cuando se alaba en verdad, se hace con conciencia plena de a quién se está honrando. Esa combinación abre portales espirituales. Y esos portales traen consigo visitaciones divinas que no solo bendicen, sino que transforman. La historia de la dedicación del templo en 2 Crónicas, capítulo 5, contiene un momento glorioso que reafirma este principio.
Los levitas, músicos y cantores se unieron para hacer sonar trompetas, címbalos y otros instrumentos. Y todos a una alababan y daban gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces el texto relata que la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando, porque la gloria del Señor llenó la casa de Dios. Esto no fue un acto simbólico, fue una manifestación literal del cielo descendiendo sobre la tierra, provocada por la alabanza, unificada de corazones consagrados. Esa nube, esa gloria tangible, fue la evidencia de que Dios había aceptado habitar allí. Cuando la alabanza es genuina, no solo conmueve al adorador, conmueve al cielo. Esa misma gloria puede llenar un hogar cuando se decide exaltar el nombre de Dios continuamente. No es una gloria limitada a templos ni a momentos especiales. Es una gloria disponible para aquellos que hacen del honor a Jehová, a Dios, un estilo de vida. Y cuando esa gloria se manifiesta, todo lo que no es compatible con la santidad de Dios debe salir. El enemigo no puede permanecer donde el ambiente es ocupado por la presencia del Altísimo. No puede operar en atmósferas donde la alabanza ha establecido un trono para el Rey. Salmos 97, 5, lo expresa así: los montes se derriten como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Así como la cera no puede resistir el fuego, ninguna obra de las tinieblas puede mantenerse firme ante la presencia de Dios. Es importante entender que la alabanza no es reacción, es iniciativa. No espera sentir algo para activarse, se activa para provocar algo. En el orden espiritual, quien alaba no es espectador, es protagonista. Cambia el clima, modifica la atmósfera, determina el tipo de fuerzas que habitarán ese lugar. Cuando en una casa se levanta alabanza, se están marcando los límites del territorio espiritual. Se está trazando un cerco invisible que impide el acceso del enemigo. Porque alabar es establecer la jurisdicción del cielo sobre ese espacio. Y donde gobierna el cielo, reina la paz. La paz que proviene de Dios no es la ausencia de conflictos, es la presencia de su reinado. En Isaías 26:13 nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz se activa y se mantiene mediante una mente y un corazón centrados en Dios, y la alabanza es una herramienta poderosa para lograrlo. Al alabar se direcciona la atención, se fija la mirada, se reposiciona el enfoque. Todo lo que parecía abrumador comienza a perder fuerza, y todo lo que es eterno comienza a ocupar el lugar central. Un hogar donde se vive en alabanza se convierte en un santuario, no por sus paredes, sino por su contenido espiritual. Allí no solo se cantan canciones, no se respira fe. No solo se emiten sonidos, no, se construyen realidades invisibles, ¿no? Porque cada palabra de alabanza es una semilla sembrada en el terreno espiritual que da fruto en el orden natural. Esas semillas dan como resultado hogares donde reina la armonía, donde se multiplica la provisión, donde la enfermedad pierde autoridad, donde los conflictos se disuelven ante la presencia de Dios. No porque no existan desafíos, sino porque se enfrentan desde una posición de adoración. Todo lo que el enemigo busca instalar en una casa comienza primero con una atmósfera. Necesita espacio espiritual para operar. La opresión, la división, la desesperanza no aparecen de forma repentina. Germinan en ambientes donde la alabanza ha sido sustituida por quejas, desánimo o distracción. Pero cuando se restituye la alabanza, el terreno se limpia, se purifica,
se santifica. Y al santificarse se vuelve inhabitable para las tinieblas. No se trata de un concepto abstracto. Se trata de una realidad espiritual que la Biblia respalda desde Génesis hasta Apocalipsis. En Apocalipsis 4 se nos da una visión del trono de Dios, rodeado por seres vivientes que día y noche no cesan de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este modelo de adoración constante no está reservado solo para el cielo. Es un modelo que podemos traer a la tierra. Cuando en un hogar se imita esta adoración incesante, aunque sea en lo secreto, aunque sea con palabras sencillas, ese hogar comienza a reflejar el ambiente del cielo. Y donde hay cielo, no hay lugar para el infierno. Por eso, la alabanza no es solo una opción devocional. Es un instrumento para establecer reinos. O se permite que reine el temor, la ansiedad y la contienda, o se establece el reino de la luz por medio de la exaltación continua de Dios. Esta elección se hace con cada palabra que se pronuncia, con cada canción que se entona, con cada decisión de alabar, aun cuando no haya ganas, aun cuando no se vean cambios. Porque la alabanza no se basa en lo que se siente, sino en lo que se cree. Y cuando se cree en el poder de Dios, se alaba con certeza, sabiendo que su presencia no fallará. La oscuridad no puede resistir un ambiente donde el nombre del Señor es proclamado constantemente. Esa es la razón por la cual tantas veces se produce resistencia cuando se quiere comenzar a alabar. Porque el enemigo sabe que una vez que la alabanza se establece, él será expulsado. Pero también es la razón por la que no debemos ceder. Porque cada minuto de alabanza suma. Cada acto de adoración edifica. Cada palabra exaltando a Dios contribuye a llenar el lugar de su gloria. Así como el incienso subía en el templo como olor grato ante Dios, así sube cada alabanza hoy desde los hogares que deciden honrar su nombre. Y donde sube alabanza desciende presencia. Donde hay presencia hay libertad. Donde hay libertad hay victoria. Y donde hay victoria hay paz que permanece. Cuando el corazón se rinde en alabanza, no solo se produce un acto de adoración, se establece un gobierno. Cada vez que el nombre de Dios es exaltado, cada vez que su grandeza es proclamada por encima de las circunstancias, se está declarando un trono en ese lugar. La Biblia enseña que la alabanza no es simplemente un reconocimiento emocional, es una proclamación espiritual de autoridad. Quien alaba con entendimiento está diciendo con cada palabra: este lugar pertenece a Dios, este territorio está bajo su señorío, aquí reina el Altísimo. Y en el mundo espiritual, toda declaración con fe se convierte en una ley inviolable. Cuando alguien alaba en su hogar, está posicionando a Dios como rey de esa casa. Y cuando Dios reina, el enemigo es desalojado. En el Salmo 47, 7 a 8, se nos recuerda: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta sobre su santo trono. Este pasaje no es una simple descripción poética, es una clave espiritual. La alabanza con inteligencia, con conocimiento del poder que tiene, produce un establecimiento del trono de Dios. Y donde hay trono, hay gobierno. La alabanza no es una manifestación de emoción, es una estrategia del reino. Con cada acto de adoración, el creyente establece jurisdicción divina sobre su entorno. Es decirle a las tinieblas que ya no tienen potestad, que han sido desalojadas, que ya no gobiernan allí. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la multitud lo recibió con palmas y gritos de alabanza. Decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:9.
Aquella expresión no era una simple bienvenida, era una proclamación de reinado. Al gritar Hosana, el pueblo estaba reconociendo públicamente que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, el Rey. Ese tipo de alabanza mueve el cielo y sacude el infierno. Por eso los fariseos le exigieron que hiciera callar a la gente. Pero Jesús respondió con una cita directa del Salmo 8:2, reafirmando el poder que tiene la alabanza para establecer dominio espiritual. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Mateo 21:16. Cuando se establece a Dios como Rey a través de la alabanza, se redefine la atmósfera espiritual del hogar. No se trata de una simple emoción, se trata de transferencia de autoridad. Un lugar donde antes reinaba el temor comienza a experimentar paz. Un ambiente donde el conflicto era frecuente comienza a respirar unidad. Porque cuando Dios es exaltado, su espíritu llena todo. Y ese espíritu no solo consuela, también ordena. La presencia de Dios trae justicia, pone cada cosa en su lugar, corrige lo torcido, exalta lo que está humillado y derriba lo que se alza contra su voluntad. En Isaías 33:22 se declara: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Esta afirmación es un resumen de lo que significa establecer el reino de Dios en un hogar. Juzga, legisla y salva. Todo eso ocurre cuando se alaba desde un corazón rendido. Muchos creyentes no han comprendido que su hogar puede ser un lugar de poder espiritual. Han reducido su vida cristiana a los límites del templo o de la congregación, sin darse cuenta de que la autoridad que reciben como hijos de Dios está diseñada para ser ejercida en cada ámbito de su vida, comenzando por su propia casa. Y la forma más directa de ejercer esa autoridad es proclamando la soberanía de Dios a través de la alabanza. No se necesita un púlpito, se necesita convicción. No se necesita una audiencia, se necesita fe. Cuando se alaba con el corazón, se levanta un altar, y donde hay altar, hay manifestación divina. El Salmo 22:28 dice: porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Esta verdad es universal, pero se hace efectiva en lo particular cuando alguien decide alinearse con ella. Cuando una familia reconoce que su hogar no es simplemente un espacio físico, sino un territorio espiritual que debe ser gobernado por Dios y lo declara con alabanza constante, está estableciendo una protección sobrenatural. Está diciéndole al enemigo que allí no tiene derecho. Está colocando una señal visible para el mundo espiritual. Este lugar pertenece a Jehová. El enemigo solo puede operar en lugares donde su presencia no ha sido confrontada. Su estrategia es permanecer oculto, infiltrarse a través de la apatía, del descuido, de la neutralidad. Pero cuando se levanta la alabanza como estandarte, esa pasividad espiritual desaparece. Porque alabar no solo es reconocer a Dios, es resistir al diablo. Santiago 4:7 nos da una fórmula precisa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios se manifiesta en múltiples formas, y una de las más poderosas es cuando en medio de la adversidad se elige alabar. Eso es someterse, eso es resistir. Y el resultado es que el enemigo huye. El hogar que alaba es un hogar que gobierna. No por el volumen de sus canciones, sino por la profundidad de su rendición. No por las emociones que genera, sino por la verdad que declara. Porque la alabanza no es una expresión cultural, es un acto legal en el mundo espiritual. Cada vez que se exalta el nombre de Dios, se está firmando un decreto que afirma su señorío. En ese decreto se establece que allí no reinará la división, ni el miedo, ni la violencia. Se afirma que ese hogar está bajo la cobertura del Altísimo,
bajo la sombra del Omnipotente, como lo declara el Salmo 91. Cuando se comprende esto, la alabanza deja de ser una costumbre dominical y se convierte en una práctica diaria de autoridad. Cada día, con cada palabra que exalta a Dios, se está renovando el pacto. Se está reforzando el muro de protección. Like fireflies, melodies take flight, lifting us on wings of light. Stars in our eyes, burning ever so bright. Dance till we fall, lost in the magic of the night. Light up the night, let the feeling ignite. Sparking our souls so bright, burning through the moonlight. We're lost in the rhythm. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back.
Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And yeah.
protección espiritual. Se está activando la cobertura celestial que impide que las estrategias del enemigo prosperen. En Proverbios 18:10 leemos: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Alabar es correr hacia esa torre, es levantar el nombre de Dios como estandarte sobre el hogar, como escudo que repele toda influencia contraria. Este principio no se limita al antiguo pacto. En el Nuevo Testamento se confirma que la alabanza sigue siendo el medio por el cual se ejerce autoridad espiritual. En Hebreos 13:15 se nos exhorta: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es un sacrificio cuando se ofrece aún en medio del dolor, cuando no es impulsada por las emociones, sino por la obediencia. Y ese sacrificio tiene poder, no se ofrece en vano. Cada vez que se alaba con sinceridad, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, las tinieblas retroceden. Una casa puede estar bien construida, decorada con esmero, protegida con sistemas de seguridad, pero si no hay alabanza, carece de cobertura espiritual. La seguridad más efectiva no es la que se instala en las puertas, sino la que se activa en el altar del corazón. Cuando en un hogar se honra al Señor con alabanza constante, ese lugar se convierte en un bastión espiritual. Y el enemigo sabe que no puede tocar lo que está cubierto por el poder de Dios. El apóstol Pablo enseña en Filipenses 2, 9 a 11 que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al confesar su nombre con alabanza, no solo se honra su divinidad, se establece su señorío. Y cuando el señorío de Cristo se establece en un lugar, ese lugar entra en la esfera del reino. Allí operan sus leyes, su protección, su paz. Por eso alabar no es un acto menor. Es declarar que Cristo es el dueño, que Él es el centro, que Él gobierna sobre cada habitación, sobre cada conversación, sobre cada decisión que allí se tome. Este reconocimiento no es simbólico, es espiritual. Se manifiesta en los resultados, en el fruto, en la transformación visible que ocurre cuando Dios toma el lugar que le corresponde. Un hogar que alaba es un hogar alineado con el cielo. Es un espacio donde se oye el eco del trono, donde los ángeles ministran, donde el Espíritu Santo encuentra descanso y donde el Espíritu de Dios descansa. Hay vida, hay dirección, hay orden, hay santidad. Cuando Jesús enseñó a orar, comenzó con una frase que encierra esta verdad: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Mateo 6, 9 a 10. La alabanza santifica el nombre de Dios. Y ese acto de santificación activa la venida del reino. No como un evento futuro, sino como una realidad presente. El reino se manifiesta donde el nombre de Dios es exaltado. Y cuando su reino llega, su voluntad se cumple. Por eso, cada vez que alguien alaba, está invitando al reino a manifestarse en su casa. Y donde el reino se manifiesta, todo poder contrario es neutralizado. No hay espacio más importante que el hogar para establecer este tipo de gobierno. Allí se forman los corazones, se moldean las mentes, se construyen los destinos. Y por eso el enemigo lo ataca con tanta insistencia. Pero cada hogar tiene el poder de decidir qué voz se escuchará en sus paredes. La alabanza es esa voz que silencia al adversario. Es el grito de fe que levanta murallas invisibles. Es la declaración que dice: en esta casa serviremos al Señor. Josué 24, 15. Y esa decisión cambia la historia. Hay cadenas que no se rompen con argumentos ni con buena voluntad.
Hay conflictos en el hogar que no se resuelven con conversaciones y heridas que no sanan solo con el paso del tiempo. Hay climas espirituales que se establecen a lo largo de años, ciclos que se repiten generación tras generación y formas de vivir que parecen estar bajo una maldición silenciosa. Pero lo que parece invencible ante los ojos humanos puede ser quebrado por una fuerza que no proviene del esfuerzo ni del control, sino de lo alto. Esa fuerza es la alabanza. La alabanza verdadera no solo es un arma de defensa, es una fuerza de transformación. Cuando se alaba a Dios desde lo profundo, desde el quebranto, desde la entrega total, algo en el mundo invisible comienza a desmoronarse. El ciclo de la opresión se interrumpe, las estructuras espirituales que mantenían aprisionados a los miembros de una familia empiezan a derrumbarse y la restauración que parecía imposible comienza a manifestarse. No se trata de cantar para evadir, ni de usar la alabanza como una simple expresión emocional. Se trata de entender que en cada palabra elevada al cielo con fe hay una declaración que activa el poder redentor de Dios. La Biblia está llena de momentos donde el pueblo oprimido y herido encontró libertad cuando decidió alabar. El Salmo 149, 6 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Este versículo presenta una imagen espiritual poderosa. La alabanza no es pasiva, es un filo cortante que penetra en el ámbito donde las ataduras son forjadas. Es una herramienta de intervención divina que no solo eleva el espíritu, también corta ligaduras, rompe ataduras y cambia historias. En muchas casas el enemigo ha sembrado discordia, ha instalado raíces de amargura, ha multiplicado los malentendidos y ha hecho de la comunicación un campo de batalla. Pero cuando alguien se levanta en medio de ese caos y decide alabar, no desde el sentimiento, sino desde la fe, ese acto se convierte en una rendición que mueve el corazón de Dios. Y donde Dios se manifiesta, lo que estaba muerto revive. Las relaciones familiares, deterioradas por años de palabras hirientes, por silencios prolongados, por heridas no tratadas, encuentran un terreno fértil para la sanidad cuando la alabanza prepara el ambiente. El profeta Isaías escribió: en aquel día se dirá, canten alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Que esto sea conocido por toda la tierra. Isaías 12:5. La alabanza siempre está conectada a una obra maravillosa. Y esa obra no es solo externa, también es interna, relacional, profunda. Cuando se canta al Señor se recuerda lo que Él ha hecho, se proclama lo que Él puede hacer y se permite que lo haga una vez más. Por eso no es raro que familias enteras comiencen a cambiar cuando uno solo decide alabar en medio del dolor, porque lo que parecía una expresión individual se convierte en una llave que abre la puerta de la restauración para todos. En el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados injustamente, no se enfocaron en sus heridas ni en la injusticia del momento. En lugar de quejarse, cantaron. Y cuando lo hicieron, no solo se abrieron sus cadenas, sino también las de los demás. Porque la alabanza tiene ese poder, rompe lo personal y desata lo colectivo. Y si eso sucedió en una cárcel romana, ¿cuánto más en un hogar consagrado a Dios? Si dos hombres alabando en la oscuridad pudieron provocar un terremoto que liberó a todos, ¿qué sucederá cuando una familia entera alabe al unísono reconociendo que solo Dios puede restaurar lo que está roto? El enemigo sabe que mientras una casa esté dividida, está debilitada. Sabe que la falta de perdón, la crítica constante, el orgullo, el silencio hostil son armas con las que puede operar libremente. Pero sabe también
que cuando alguien decide adorar en espíritu y en verdad, está perdiendo terreno. Porque donde hay alabanza, hay humildad. Y donde hay humildad, hay reconciliación. Y donde hay reconciliación, la restauración de Dios comienza a brotar como manantial en el desierto. El Salmo 30:11 dice: convertiste mi lamento en danza, me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Ese cambio no ocurre en la superficie, sino en el fondo del alma, y se activa cuando el alma decide cantar aún en medio del quebranto. La alabanza es también un lenguaje que el corazón herido necesita aprender. No siempre se comienza con fuerza. A veces es un susurro tembloroso, otras veces apenas un pensamiento. Pero cuando se decide elevar, aunque sea débilmente, se está dando permiso a Dios para comenzar su obra. Porque en esa entrega hay verdad, y donde hay verdad, Dios habita. El Señor no necesita grandes voces, necesita corazones quebrantados que reconozcan que solo Él puede sanar. En el Salmo 34:18 se nos asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía se hace tangible cuando se le alaba con autenticidad. Cada vez que un hogar decide sustituir el ruido del resentimiento por el sonido de la alabanza, está sembrando en tierra santa, y esa semilla no queda sin fruto. Dios no ignora el cántico del justo ni el clamor que se eleva en medio de una prueba familiar. Él responde, Él actúa, Él cambia el clima, Él toca los corazones que parecían endurecidos. Porque cuando se alaba, se abre un camino por donde su amor entra, suaviza, restaura, renueva. La verdadera prueba del carácter espiritual no se mide en los momentos de celebración, sino en medio de la prueba. Es allí cuando todo parece ir en contra, donde se revela si la fe está arraigada o si depende de las circunstancias. La alabanza constante no nace de una vida sin desafíos, nace de una convicción inquebrantable. Y esa constancia, esa firmeza en alabar a Dios, aun cuando los cielos parecen cerrados, es uno de los mayores indicadores de madurez espiritual. No es difícil alabar cuando el corazón está lleno de alegría, pero cuando el alma está herida, cuando los problemas presionan por todas partes, cuando el silencio de Dios parece prolongado, entonces alabar se convierte en un acto de guerra, en una declaración de victoria anticipada. Esa alabanza no solo toca el corazón del Padre, también hace temblar al infierno. El enemigo no teme a quienes adoran por costumbre, teme a aquellos que han hecho de la alabanza un principio inamovible, una respuesta permanente, una postura firme ante cualquier tormenta. Porque sabe que mientras el creyente mantenga su alabanza viva, no puede quebrar su espíritu, puede presionar su entorno, puede tocar sus bienes, incluso puede intentar dividir su hogar. Pero si hay alabanza, hay resistencia. Y donde hay resistencia espiritual, hay fortaleza celestial. Esa es la razón por la que la alabanza constante es tan peligrosa para el adversario, porque lo expone, lo incomoda, lo expulsa. No hay oscuridad que soporte la luz de un corazón que no deja de glorificar a Dios. Job entendió este principio. Aunque perdió todo, aunque su cuerpo fue afligido y su nombre manchado, su alabanza no fue arrebatada. Y al declarar, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job 1:21, selló su fidelidad con una alabanza que retumbó en el cielo y que desenmascaró la mentira de Satanás. Lo que parecía una derrota fue en realidad una exhibición de firmeza espiritual. La madurez no se construye en lo visible, se revela en lo invisible. La alabanza que permanece en medio del dolor es el testimonio más poderoso de un alma que ha sido anclada
en la verdad. La Escritura enseña que la constancia en lo espiritual no es solo una virtud, es una defensa. En 1 Corintios 15:58, Pablo exhorta diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La firmeza está ligada al crecimiento y la constancia a la victoria. La alabanza constante no es repetitiva, es profunda. Cada vez que se repite, se refuerza. Cada día que se mantiene, se afianza. Y en esa continuidad el enemigo pierde su capacidad de intimidar, porque quien alaba sin cesar ha aprendido que su fuerza no depende del resultado visible, sino de la presencia constante de Dios. La constancia en la alabanza también purifica las motivaciones. Con el paso del tiempo, la alabanza que se mantiene deja de ser un medio para obtener y se convierte en un fin en sí mismo. Ya no se alaba para recibir, se alaba porque Él es digno. Ya no se exalta a Dios como un acto condicionado, sino como una afirmación de identidad. Quien alaba de forma constante está diciendo con su vida que Dios es suficiente, que no necesita circunstancias perfectas para adorarlo, que su fidelidad no depende de lo que tiene, sino de a quién pertenece. Esa postura quebranta los esquemas del infierno y abre los cielos sobre el hogar. Hebreos 12:28 declara: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gratitud, que es una expresión directa de la alabanza, es señal de que se ha entendido el valor del reino que se ha recibido. Alabar constantemente es vivir en gratitud perpetua, reconociendo que nada puede mover lo que Dios ha establecido. Esa es la actitud de quien ha madurado en la fe. Ya no reacciona, responde. Ya no necesita señales para mantenerse firme. Vive desde la verdad. Y esa verdad se proclama cada vez que su boca alaba, aunque sus ojos no vean, aunque sus manos no toquen, aunque su entorno no cambie. La constancia en la alabanza es también una forma de intercesión. No es solo un acto de amor, es una acción espiritual que rompe esquemas. Cada vez que se alaba en medio de la adversidad, se está haciendo un acto profético. Se declara que lo que se ve no es lo definitivo, que lo que Dios ha prometido es más real que lo que los sentidos perciben. Se proclama que el tiempo de Dios es perfecto, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:12 exhorta: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa constancia en la oración incluye la alabanza como lenguaje de esperanza, como arma de resistencia, como declaración de fe. El apóstol Pablo, encarcelado y limitado en lo físico, seguía escribiendo sobre gozo y alabanza. En Filipenses 4:4 escribió: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No fue una sugerencia emocional, fue una orden espiritual. Regocijarse, alabar constantemente, era para él una señal de vida en el espíritu. Y ese gozo no dependía de su libertad física, sino de su libertad interior. Eso es lo que produce la alabanza continua. Libertad interna, aún en condiciones externas adversas. Y esa libertad es un escudo que ningún ataque del enemigo puede penetrar. Cuando una familia entiende esto y decide vivir en una cultura de alabanza, está blindando su hogar, no desde lo superficial, sino desde lo profundo. Cada miembro, al aprender a alabar más allá de lo visible, se convierte en un pilar espiritual. Y el conjunto de esas voces forma una muralla invisible que repele toda oscuridad. No porque estén exentos de pruebas, sino porque han decidido no vivir bajo su dominio.
han determinado vivir bajo la presencia. Y la presencia de Dios se activa, se manifiesta y se sostiene en medio de la alabanza. El Salmo 34:1 declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa declaración no es una metáfora, es una postura. Es la afirmación de una vida que ha sido rendida por completo a la soberanía divina. Una vida que no negocia su adoración. Una boca que se ha hecho instrumento de proclamación. Esa es la meta del creyente maduro. Que su boca no se cierre, que su alabanza no se apague, que su adoración no se interrumpa. Porque sabe que en esa permanencia se construye la victoria. Y que mientras se mantenga adorando, el enemigo no tendrá lugar. Cuando Dios decide manifestarse con poder en la tierra, no busca lugares sofisticados, busca altares, busca espacios donde se le haya dado prioridad absoluta, donde su nombre sea exaltado no como un accesorio, sino como el fundamento. Un hogar puede tener estructura, pero si no tiene altar, está espiritualmente expuesto. En cambio, un lugar que ha sido consagrado con alabanza constante, donde cada rincón está impregnado de adoración genuina, se convierte en un territorio impenetrable para el enemigo. Y esa consagración no depende del tamaño de la casa ni de su ubicación, depende de una decisión. Convertir el hogar en un altar es una elección diaria, una actitud espiritual continua, una forma de vida que transforma lo visible porque activa lo invisible. No se necesita una estructura física para levantar un altar. En el contexto del nuevo pacto, el altar ya no se levanta con piedras ni se sostiene con sacrificios de animales. El altar ahora se edifica con corazones rendidos, con bocas que confiesan su grandeza, con atmósferas que lo reconocen como rey. Hebreos 13:15 lo establece con claridad. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este sacrificio no se limita al templo. Es ofrecido en el día a día, en medio de las actividades domésticas, en los momentos de quietud, en los instantes de caos. Es una alabanza que brota de una voluntad decidida, de una mente renovada, de una fe que no negocia. Cada mañana que comienza con una palabra de adoración, cada conversación impregnada de gratitud, cada espacio donde se entonan himnos al Creador, se convierte en ladrillo espiritual que edifica ese altar. Y ese altar no solo honra a Dios, también establece un clima donde su voluntad puede realizarse sin obstrucción. Un hogar donde se alaba no es simplemente un lugar de paz, es una zona de autoridad espiritual. Allí no se lucha por el control, porque ya se ha decidido que el único que gobierna es el Señor. Y donde Él gobierna, no hay espacio para el caos. En 2 Samuel 6:11 se relata que el arca del pacto estuvo en casa de Obed-Edom durante 3 meses y Jehová bendijo a toda su casa. La presencia de Dios trajo bendición completa. No por casualidad, sino porque hubo honra, hubo reverencia, hubo alabanza. La presencia se manifiesta donde hay honra. Y la honra se expresa en la alabanza continua. No es solo música, es atmósfera. Es un estilo de vida donde Dios no ocupa un rincón, sino el centro. Cada elección, cada palabra, cada ambiente preparado para glorificar su nombre, abre una puerta al cielo. Y esa puerta no solo trae bendición, también establece cobertura. El enemigo no tiene entrada en casas donde Dios es exaltado sin cesar, porque el altar habla, el altar declara, el altar protege. Salmos 91:1 lo afirma: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo no es una idea poética, es una realidad espiritual que se activa cuando se habita con constancia en la alabanza. Pero la decisión de levantar un altar no es emocional, es intencional.
Es decidir cada día que por encima de las presiones, del cansancio o de los conflictos se elegirá alabar. Que cada espacio del hogar será territorio santo. Que las palabras no serán instrumentos de división, sino ofrendas que glorifican. Que cada día será una nueva oportunidad de construir algo eterno. Isaías 60:18 profetiza: y llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Esta declaración no es solo un ideal para el futuro, es un diseño disponible para quienes decidan implementarlo hoy. Tu casa puede tener muros de salvación y puertas de alabanza si decides establecer ese altar con perseverancia. Levantar un altar de alabanza en el hogar es también una declaración de guerra espiritual. Es reconocer que hay una batalla, pero que no se peleará en la carne, que no se usará griterío, ni manipulación, ni discusiones interminables, que se elegirá la alabanza como arma principal. Porque quien alaba desde el Espíritu está colocando una bandera celestial en su hogar. Está diciendo que ese lugar ha sido apartado, que allí no reinarán el resentimiento, ni la desesperanza, ni la confusión, que la atmósfera será impregnada por la presencia del Altísimo. Y esa declaración no es simbólica, es legal. Tiene peso en el mundo espiritual. Cada nota, cada palabra, cada gesto de adoración cambia el orden de las cosas. Romanos 12:1 nos exhorta: así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio no se queda en lo individual, afecta el entorno, redefine el ambiente, marca generaciones. Cuando el hogar se convierte en altar, las generaciones futuras caminan sobre terreno bendecido, porque las decisiones espirituales no se limitan al presente, proyectan herencia. Un niño que crece en una casa donde se alaba, donde se honra a Dios, donde se respira fe, desarrolla una sensibilidad espiritual que lo acompañará el resto de su vida. No se trata de rituales, se trata de atmósfera, de una presencia constante que forma el carácter, que moldea la identidad, que establece valores inquebrantables. Proverbios 22:6 lo resume con sabiduría eterna. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa instrucción se vive, no solo se enseña, y se vive cuando se respira alabanza en el hogar. Dios busca lugares donde habitar, no solo visitar, y esa habitación se establece donde se levanta altar continuamente. El Salmo 132, 13-14 lo afirma: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he querido. Esa elección no está reservada a un templo físico. Hoy cada hogar puede convertirse en Sión si hay alabanza constante, si hay rendición, si hay una entrega que no depende del estado emocional, sino de la convicción de que Dios merece ser exaltado cada día. Un altar de alabanza requiere vigilancia espiritual. No puede mantenerse si se toleran ambientes contrarios a la presencia de Dios, si se permite que el entretenimiento contamine, que las conversaciones carentes de edificación dominen, que la indiferencia espiritual crezca. El altar requiere pureza, y esa pureza no es perfección humana, es disposición del corazón. Es decidir cada día que, por encima de todo, Dios será el centro. Es limpiar lo que estorba. Es alinear lo que se ha desviado. Es restaurar lo que ha sido descuidado. Porque un altar no se construye una vez para siempre. Se sostiene con fuego constante. Levítico 6:13 establece un principio eterno. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Esa llama es la alabanza que no cesa, la adoración que no se enfría, la decisión que no se negocia. Cuando la alabanza se vuelve continua, el altar se vuelve permanente.
Y cuando el altar es permanente, el hogar se transforma en un punto de encuentro con Dios. No solo para los miembros de la casa, sino para todo el que entre. Porque el altar irradia paz, irradia gozo, irradia presencia. Las tinieblas no soportan esos ambientes, huyen, se disuelven, desaparecen, porque el altar proclama: aquí reina Jehová. Hay algo que el enemigo no puede soportar, un corazón que ha entendido el verdadero propósito de la alabanza. Porque cuando se alaba, no solo se protege el hogar, ni se desbaratan planes de tiniebla. Cuando se alaba, se revela una verdad que el infierno ha intentado ocultar desde el principio. Que el hombre fue creado no para sobrevivir, sino para gobernar desde la presencia de Dios. Y es en la alabanza donde ese gobierno se activa, donde el espíritu se alinea con el cielo y donde se recuerda el diseño eterno que jamás podrá ser robado. La alabanza no es solo defensa, es identidad, es autoridad, es destino profético manifestándose en lo cotidiano. Cuando se alaba, se ejerce una función sacerdotal que no solo bendice la casa, sino que conecta al adorador con el plan original del Creador. En Éxodo, Dios no sacó a Israel de Egipto solo para liberarlos de la esclavitud. Lo hizo para tener un pueblo que le adorara. Éxodo 8:1 dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito no era solo redención, era adoración. Y ese patrón se repite hasta hoy. No fuiste salvado solo para escapar del pecado. Fuiste redimido para levantar un altar. Tu hogar no es solo un lugar de descanso. Es un santuario donde se activa el propósito eterno cada vez que se exalta su nombre. Pero este propósito no puede cumplirse desde la indiferencia ni desde la rutina. Requiere revelación. La alabanza solo se convierte en protección y en portal de bendición cuando es comprendida como una asignación divina, no como una parte de la vida cristiana, sino como el centro desde donde todo fluye. Cuando el hogar se alinea con esa visión, no solo se transforma, se eleva. Ya no se vive simplemente para resistir los ataques, sino para establecer el reino en la tierra. Ya no se espera pasivamente que la oscuridad se retire. Se camina con la convicción de que la luz que emana desde la alabanza es capaz de conquistar todo lo que antes fue territorio del enemigo. En este punto es necesario comprender algo más profundo. La alabanza no es una herramienta para cambiar a Dios, es el instrumento que Dios usa para cambiarte a ti. Mientras lo exaltes, Él te transforma. Mientras lo honres, Él te moldea. Mientras lo pongas en el centro, Él desplaza todo lo que no le pertenece. Y cuando ese proceso ocurre en los secretos de tu casa, lo que se construye allí se convierte en un testimonio público de su poder. Porque un hogar gobernado por la alabanza es un hogar que predica sin palabras, que ministra sin discursos, que refleja al cielo sin esfuerzo. Todo lo que has escuchado en este mensaje no es una invitación a imitar una práctica, es una llamada a regresar al diseño. Es tiempo de ver tu casa como Dios la ve, como un altar viviente, como un trono donde Él puede habitar, como una muralla espiritual que se levanta cada día con cada palabra que le exalta. Esa visión no se impone, se recibe. No se alcanza por obligación, sino por revelación. Pero una vez que la entiendes, ya no puedes vivir igual, porque sabes que tu alabanza no solo llena el ambiente, también llena el cielo, y el cielo responde. Hoy, más que una estrategia espiritual, has recibido una llave que abre portales de bendición, que activa cobertura, que establece autoridad. Usa esa llave, decide vivir desde la alabanza. Haz de tu hogar un altar permanente y verás cómo lo que parecía imposible comienza a ceder, cómo lo que parecía perdido comienza a restaurarse, cómo lo que estaba bloqueado comienza a fluir. Porque donde se alaba con entendimiento,
el cielo toca la tierra. Y cuando el cielo toca la tierra, todo cambia para siempre.